Suscríbete. Era julio del 2022. Casi un año había pasado ya con Bray Wyatt fuera de la WWE. La empresa estaba cambiando, y los constantes desacuerdos creativos entre Wyatt y Vince McMahon llevaron al jefe a considerar que uno de sus personajes más marketineables no valía lo que costaba su contrato. Sorprendentemente, Wyndham no había sido contratado por ninguna otra empresa para este punto, y se había mantenido trabajando en otros proyectos durante su ausencia. Pero un gigantesco e inesperado cambio en la WWE llevaría directamente a un resurgimiento que todos sus aficionados deseaban ver. Con Vince McMahon fuera de la WWE, siendo reemplazado por Triple H, había llegado la hora de desatar el huracán creativo de nueva cuenta, revolucionar la industria otra vez y darle algo nuevo al mundo. Hoy, en F24, cerraremos esta saga en la que hemos hablado del lore de Bray Wyatt, y lo haremos hablando sobre su regreso en el 2022 y sobre la llegada de Uncle Howdy. El regreso a la WWE de Bray Wyatt se dio la noche del 8 de octubre de 2022, durante el pay-per-view Extreme Rules, siendo este uno de los mejores regresos de todos los tiempos. Más allá de lo visto aquella noche, fue la anticipación y lo que hizo la WWE para promocionar este regreso, lo que lo convirtió en uno bastante revolucionario y diferente. Una campaña publicitaria como nunca se había hecho antes para algo como esto, la cual estuvo completamente enfocada en las redes sociales. Todo inició durante el episodio de SmackDown del 16 de septiembre, o mejor dicho, durante una pausa comercial en el episodio de SmackDown del 16 de septiembre. Durante esta, las luces en la arena se apagaron, comenzando a sonar la canción White Rabbit de Jefferson Airplane. Todo relativamente normal, hasta que en una parte de la canción, las luces en la arena se volvieron rojas, terminando esta y volviendo todo a la normalidad sin explicación alguna de lo sucedido. Esto se comenzó a repetir en house shows y en Monday Night Raw, aunque el show rojo vería algo más que solo esta peculiar situación. Durante un segmento tras bastidores, detrás de Austin Theory, se podía observar un pequeño letrero con las palabras Come With Me y un código QR. Este indicaba que a las 9:23 de la noche, hora de los Estados Unidos, algo iba a suceder. Y en efecto, la hora llegó durante una lucha entre los Street Profits y los Brawling Brutes, apareciendo el mismo QR, el cual llevaba un pequeño video de un juego de ahorcado con un pequeño conejo blanco. Este preguntaba, Who killed the world? Con la respuesta siendo, You did. La hora también era interpretada como una fecha, 9:23, 23 de septiembre, siendo esta la fecha del siguiente episodio de SmackDown. Y así, las pistas continuaron, con constantes QRs que venían semana a semana, algunos muy bien escondidos, otros no tan sutiles, pero todos llevando a pistas en la cacería del White Rabbit. Pistas que iniciaron siendo bastante rebuscadas, como coordenadas, un TikTok, videos con clave Morse con el lobo y los tres cerditos, y los dos más notables, una foto de Dalila y Sansón, y un video con Huskus the Pig Boy y una voz constantemente diciendo Let me in. La única mención que se le haría en la programación a todo este fenómeno fue durante la edición de SmackDown del 7 de octubre, cuando un último video fue transmitido, en el cual el conejo blanco encontraba una X, y posteriormente era destruido por el fuego que salía de esta. Un monstruo iba a llegar durante Extreme Rules, y quería que alimentáramos nuestras cabezas. Llegado Extreme Rules, la manía del White Rabbit continuaba, con folletos siendo entregados, y una botarga de conejo merodeando el Wells Fargo Center. La prueba final de que algo iba a pasar se dio durante la primera lucha del show, entre los Brawling Brutes e Imperium, ya que la entrada de los peleoneros fue interrumpida brevemente por otro teaser del White Rabbit, el cual auguraba una revelación más tarde para aquella noche, aunque la duda más grande era cuándo se daría la revelación. Las sospechas más grandes apuntaban a la lucha I Quit entre Edge y Finn Balor, así como a la lucha con correas entre Drew McIntyre y Karrion Kross, pero nada fuera de lo normal se dio durante estas. El evento estaba a punto de cerrar, con Matt Riddle festejando tras vencer a Seth Rollins en la primera Fight Pit en ser celebrada en el roster principal. El gráfico del fin del show apareció incluso,
aunque poco después de esto, las luces en la arena se apagaron. Por todo el recinto se escuchó un canto conocido, uno que le hacía saber a todos que alguien tenía al mundo entero en sus manos. Uno a uno aparecieron los amigos de la Firefly Funhouse, cobrando vida por primera vez. La máscara del Burnt Fiend apareció en la mesa de comentaristas, y el mismo demonio se vio también en el público, antes de pasar a un corto video de la ahora abandonada Firefly Funhouse. Un ente misterioso nos hizo aquella pregunta de los QR: ¿Who killed the world?, antes de que una puerta apareciera en el escenario, abriéndose y entrando por ella Bray Wyatt, por primera vez visto en WWE desde la noche después de WrestleMania 37. El show cerró con el nuevo logo de Wyatt, el círculo de la vida adornado con una cicada. Un nuevo QR al día siguiente en Raw nos reveló que Wyatt aparecería en SmackDown el 14 de octubre. Esa noche vimos uno de los mejores momentos en la carrera de Bray, su primera entrada tras casi 3 años, con un nuevo tema de entrada, la puerta y las luciérnagas brillando más fuerte que nunca, siendo esto seguido por una promo a la cual simplemente no le puedo hacer justicia describiéndola. Una de las mejores en la historia de la WWE, con Wyatt mostrándose como su verdadero ser por primera vez adentro de un ring, y agradeciéndonos a todos por haber estado con él durante los momentos difíciles y haberle salvado la vida. Y el emotivo momento cerró con un giro inesperado. Aquel ente que apareció en la Funhouse durante su regreso apareció ahora en el Titantron, diciéndole unas palabras a Bray: "Forget the future, forget the past. Life is over, breathe your last". Todo apuntaba a que Bray Wyatt estaba lidiando con fuerzas desconocidas, las cuales conoceríamos con el pasar de las semanas. Bray Wyatt no era un luchador normal, creo que eso ya nos había quedado claro, pero este Bray Wyatt era diferente. Él no quería ser el monstruo que había sido en el pasado, pero a su vez era atormentado por algo más, alguien que estaba vigilando constantemente a Wyatt, aquella entidad que interrumpió su primera promo de vuelta, y su nombre era Uncle Howdy. Howdy veía a través de lo que Bray intentaba decir, y lo acusaba de mentir. La máscara seguía puesta, solo había hecho que The Fiend huyera, y aparentaba ser sí mismo ahora, cuando en realidad era alguien más. El verdadero ser de Bray era el monstruo que siempre vimos, y Howdy deseaba que Wyatt se diera cuenta y se revelara en lo que realmente era. Semanas llenas de storytelling prosiguieron, con promos de Wyatt y Howdy sucediendo semana a semana, con algunas de estas denotando que en efecto, Howdy quizás no mentía. Bray perdía el control y los momentos de ira sacaban al demonio que siempre había sido. La situación era algo interesante, avanzaba lenta, pero era interesante, con un detalle más agregándosele durante Crown Jewel, ya que durante una entrevista previa a una defensa de los campeonatos femeninos por equipos, Alexa Bliss, quien para este punto había dejado atrás casi todo su personaje oscuro, comenzó a ver las mismas interrupciones que Bray veía. Uncle Howdy le había puesto el ojo a los 2 miembros de la Firefly Funhouse, veía que estaban lejos de ser sus verdaderos seres, y ansiaba por ver el verdadero monstruo que habitaba en ellos. Las interrupciones continuaron, e incluso se llevarían a un par de inocentes de encuentro. En el episodio del 11 de noviembre de SmackDown, Bray Wyatt iniciaría su primer feudo, el cual sería con LA Knight. Knight acababa de terminar su transición de ser Max Dupri para regresar al personaje que lo había convertido en una mega estrella en NXT, por lo que este feudo, además de continuar con el arco de Bray y Howdy, buscaría establecer a Knight como un jugador de impacto en la marca azul. Bray dejó que su ira lo traicionara y le dio un cabezazo a Knight, intentando pedirle disculpas una semana después. La mega estrella, sin comprender los problemas en los cuales se iba a meter, decidió abofetear a Wyatt en 2 ocasiones, algo que terminaría despertando al monstruo. Bray intentaba ser fuerte, soportaba los pensamientos que tenía, las ganas de destrozar a aquel quien le había faltado al respeto, pero Uncle Howdy no era tan tolerante y lo destruyó en varias ocasiones, enterrándolo en una pila de basura, incluso secuestrándolo, torturándolo, grabándolo y subiendo todo a TikTok. Knight acusaba a Wyatt de ser el artífice de todos estos ataques, diciendo que solo se escondía detrás de la identidad de Uncle Howdy, infiriendo que ambos eran en realidad la misma persona. Esto se desmintió el 16 de diciembre, cuando durante un ataque de la mega estrella a Wyatt, apareció en la rampa Howdy en persona.
Este nuevo personaje sería interpretado por Bo Dallas, hermano de Bray, quien había sido recontratado por la WWE más o menos al mismo tiempo que Wyatt. El último SmackDown del 2022 vio el movimiento definitivo de parte de Howdy para despertar al monstruo que vivía en Bray, aplicándole un Sister Abigail que dejó a Knight confundido, pero que finalmente hizo que Wyatt se revelara en quien realmente era, oficializándose la primera lucha pitch black de la historia entre los dos rivales para el Royal Rumble del 2023. Mientras todo esto pasaba en SmackDown, Raw veía algo similar, ya que el símbolo de Wyatt aparecía constantemente cuando Alexa Bliss aparecía en pantalla, con la gran diferencia de que Alexa liberó a su monstruo con un poco más de facilidad. Bliss traicionó a Bianca Belair, confrontó a Uncle Howdy y se reveló en quien realmente era, aceptando el apoyo de esta entidad en busca de convertirse en la campeona femenina de Raw en el Royal Rumble. Una semana antes del gran show, vimos el anticipado regreso de la Firefly Funhouse, la cual estaba totalmente arreglada y con todos nuestros amigos de regreso, aunque aún no se sabía nada sobre él. El Royal Rumble llegaba con Knight contra Wyatt, siendo la segunda lucha en la cartelera, un combate algo curioso debido a la estipulación, llevándose a cabo en la oscuridad y usando armas con pinturas de colores, terminando en un triunfo para Bray, quien presentó una nueva máscara y junto a Uncle Howdy atacó a Knight para cerrar el feudo. Bliss no tuvo el mismo éxito, cayendo ante la EST, fracasando en su intento por conquistar el oro de la división, apareciendo un video de Uncle Howdy tras el combate preguntándole si de verdad se sentía a cargo. Después de esto, y hasta el día de grabación de este video, en noviembre del 2024, casi 2 años después, no hemos vuelto a ver a Alexa Bliss en un ring de la WWE. Con Alexa Bliss fuera del panorama, la historia continuaría con Bray Wyatt y Uncle Howdy, confirmándose su alianza la noche del 3 de febrero en SmackDown, con una corta viñeta en la cual se les vio juntos observando el daño que le habían hecho a LA Knight durante el Royal Rumble. 2 semanas más tarde, se darían a conocer sus intenciones para WrestleMania, atacando a Hit Row y posteriormente retando al ganador del combate entre Bobby Lashley y Brock Lesnar de una noche después en Elimination Chamber. Lashley ganó aquella lucha, aunque lo hizo por descalificación. De todos modos, Bray comenzó a prestarle atención al Todopoderoso con miras al show de shows. Durante el episodio del 20 de febrero del 2023 de Raw, Bobby tomó un micrófono tras derrotar a Elias, advirtiendo a cualquiera que le faltara el respeto, incluyendo al mismo Wyatt. La Firefly Funhouse volvió unos días después a SmackDown, en la que sin lugar a dudas se trata de la edición más rara en la historia de la Funhouse, preguntándonos constantemente si podíamos guardar un secreto, y diciendo que alguien había abierto la puerta de la casita. Las preguntas eran interesantes, y la historia continuaba, esta vez en Raw, con el antiguo video del Muscle Man Dance apareciendo en el Titantron buscando provocar a Bobby, y en SmackDown, con la primera confrontación entre Lashley y Uncle Howdy, saliendo el todopoderoso vencedor de esta. La historia no continuaría después de esto, con todos los participantes ausentándose en las siguientes semanas sin mucha explicación al respecto. Reportes de la época indicaban que Bray Wyatt estaba pasando por una situación que lo forzaría a tomarse unas semanas libres, pero que la esperanza era que volviera a la acción a tiempo para WrestleMania, aunque esto no pasó. El show de shows vino y se fue, sin una sola mención de la lucha entre Bray Wyatt y Bobby Lashley, con el Todopoderoso quedando fuera de la cartelera del evento por completo, conformándose con ganar la batalla real de André el Gigante una noche antes. La situación estaba rodeada de mucho misterio, ya que las semanas pasaban y no se sabía nada de Bray Wyatt ni de Uncle Howdy, con reportes indicando que los planes de una nueva facción liderada por Bray habían sido puestos en espera, e incluso algunas teorías que indicaban que Wyatt había vuelto a renunciar debido al regreso de Vince McMahon, las cuales eran totalmente falsas. La ausencia se extendió, con Bray perdiéndose también SummerSlam, aunque la situación tomaba un poco más de claridad durante aquel mes de agosto, con nuevos reportes surgiendo que indicaban que la situación por la cual había pasado era médica, y que incluso había puesto en riesgo su vida, aunque su recuperación iba bastante bien, y se esperaba su regreso para el mes de septiembre, con algunos planes listos. Lamentablemente, la peor noticia posible llegó antes de que esto se pudiese dar. La tarde del 24 de agosto del 2023, vía Twitter, Triple H dio un anuncio que nos hizo sentir a todos en el peor de los sueños.
Wyndham Rotunda, mejor conocido para el universo de la WWE como Bray Wyatt, había fallecido a los 36 años. Wyndham había contraído COVID-19 en el mes de febrero, agravando una situación cardíaca preexistente, y aunque su recuperación sí estaba yendo por un buen camino, un infarto al miocardio mientras dormía terminó con su vida. La lucha libre había perdido una de las fuentes de creatividad más grandes que jamás había tenido, y más importantemente, a uno de los mejores seres humanos que habían formado parte de este deporte. Los tributos fueron numerosos, de aficionados, de amigos, de compañeros, uniéndose toda la industria en honor a un grande. La edición de SmackDown del 25 de agosto fue dedicada a su memoria, con las 10 campanadas escuchándose al inicio de la noche, su icónica mecedora tomando la posición central, así como una promo de quien había sido su último rival, LA Knight, quien lo reconoció como un maestro que le mostró lo difícil que sería transitar el camino al estrellato de la WWE. La noche cerró con su linterna iluminándose en el centro del ring, con todas las luciérnagas saliendo una vez más, homenajeando a aquel, quien incluso sin estar entre nosotros, aún seguía teniendo al mundo entero en sus manos. Los tributos no se detuvieron ahí, y no se limitaron solamente a WWE. All Elite Wrestling también rindió homenaje, con la linterna apareciendo durante la entrada de House of Black en el pay-per-view All In, con más de 90,000 luciérnagas llenando Wembley Stadium. Todas y cada una de ellas rememorando cada uno de los momentos que Wyndham nos había regalado adentro de un ring y fuera de este. Otro homenaje de parte de la WWE llegaría el mes de abril, con el lanzamiento de un nuevo documental. Bray Wyatt Becoming Immortal fue lanzado en Peacock el 1 de abril del 2024, revelándose detalles como el diseño del nuevo The Fiend que volvería junto con Bray antes de su fallecimiento, así como historias detrás de cámara contadas por sus amigos y por sus familiares. Bray Wyatt había dejado muchas memorias felices en todos nosotros, y una de las historias más ricas en lore en la historia de la WWE. Se había convertido en algo más que solo un luchador, y efectivamente, se había vuelto inmortal. Aunque aún faltaba algo, quizás el tributo más grande posible, viniendo directamente de su propio hermano. El final del documental Becoming Immortal dio mucho de qué hablar, ya que la imagen final, una dedicatoria a la memoria de Wyndham Rotunda, era interrumpida por un video de la icónica linterna de Bray Wyatt. Esta volvía a encenderse, con la figura de Uncle Howdy apareciendo detrás de esta, comenzando a darse la continuación del legado de Wyndham a manos de su hermano Bo Dallas. La noche después de WrestleMania 40, vimos la primera referencia, con una pequeña mancha apareciendo en la esquina inferior derecha de la pantalla en un momento de la transmisión, continuando las pequeñas pistas semana tras semana. Buscando recapturar la magia de la cacería del White Rabbit, los QR volvieron a aparecer, y las arenas se apagaban, mientras se escuchaba Nightbird por todos sus rincones. Aunque esta vez, todo sería llevado a un nuevo nivel. Transmisiones en Twitch, mensajes en canales de difusión en WhatsApp, más coordenadas, nuevos audios, nuevos videos y hasta un diario completo fueron apareciendo con la intención de promover el regreso de Uncle Howdy. Aunque si había que creer lo que leíamos y lo que veíamos, Howdy no vendría solo, ya que había formado una familia propia. Los QRs poco a poco se volvían más amenazantes, prometiendo una masacre y dando indicaciones de cómo sobrevivir a esta, con la fecha del 17 de junio del 2024 siendo puesta como el día de juicio final para todos aquellos que hicieran caso omiso. La fecha llegó, y al igual que aquella noche de octubre en el 2022, en la que Bray Wyatt reemergió de la oscuridad, la puerta hizo su aparición, aunque de esta salió algo más. Una mujer con un vestido el cual parecía descuidado y con una máscara puesta, la cual dirigió las cámaras a través de la antes mencionada puerta. Es ahí que comenzamos a ver los destrozos. La posición de Gorilla era un absoluto desastre, con todas las personas y todo el equipamiento estando totalmente destruido. Entre todas las víctimas, una sobresalía: Chad Gable, quien en semanas previas había dejado atrás a su familia de Alpha Academy debido a su obsesión con el campeonato intercontinental. Los responsables de estos destrozos eran 5 personas, 4 de ellas vestidas en trajes inspirados en los amigos que habíamos conocido en la Firefly Funhouse, todos ellos liderados por Uncle Howdy, quien tomó la linterna de Bray Wyatt, tal y como su hermano tantas veces hizo, proclamando que una nueva amenaza había llegado a la WWE. ¿Recuerdan aquella facción que estaba entre planes para Bray Wyatt en el 2023? Señoras y señores, les presento a los Wyatt Six.
El impacto que generó la llegada de los Wyatt Six aquella noche fue brutal, convirtiéndose en una amenaza para todo el roster y en uno de los actos más populares de la empresa de manera inmediata. Aquella noche quedamos impactados por la brutalidad, pero una semana después, quedamos impactados por los niveles emocionales que esta historia estaba por alcanzar. Tras que Chad Gable, quien milagrosamente se había recuperado de sus lesiones, ganara un puesto para la lucha Money in the Bank, Abby the Witch apareció para intimidarlo, teniendo consigo también una caja, la cual entregó a Michael Cole y a Pat McAfee. Esta contenía un VHS, con un video el cual fue transmitido más tarde esa misma noche. En otro memorable segmento, en el lore general de Bray Wyatt, nos encontramos a Uncle Howdy sentado en un cuarto oscuro, el cual resultó ser la Firefly Funhouse, preguntándole a alguien que se encontraba fuera de cámara si se sentía olvidado, y si tan siquiera recordaba quién realmente era. Tras esto nos damos cuenta que las preguntas de Howdy eran dirigidas a Bo Dallas, quien le contestó que no era nadie, antes de dar el golpe emocional con una pregunta que nadie se imaginó que vendría. ¿Cómo te sentiste cuando murió tu hermano? Bo se destapó después de este momento, hablando de cómo sintió que nada más volvería a importar tras su pérdida, antes de que Howdy soltara otra bomba. ¿No crees que estás explotando el legado de tu hermano? Bo continuó con su pesar, diciendo que toda su vida quería ser como él. Trabajó toda su vida y carrera para llegar a su nivel y poder estar junto a él, aunque cuando finalmente lo habían logrado y se disponían a dominar juntos el mundo, se lo arrebataron. Por esta razón, y por el dolor que sentía, Bo se propuso no dejar que Bray se convirtiera en un mausoleo. No dejaría que el mundo olvidara lo que él representaba y las cosas en las que él creía. Dallas continuó diciendo que el mundo quería olvidarse de él y de toda su familia, aunque con sus acciones una semana antes habían hecho que todos lo recordaran. Una pieza impresionante, que se trata de uno de los mejores segmentos en la historia de Monday Night Raw. Una semana más tarde, Abby volvió a entregar otro VHS, con otro video de esa misma entrevista. Esta vez Howdy cuestionó si Bo en verdad creía que los había traído a la vida, contestándole que él estaba destinado para esto, que no existe nadie especial en el mundo, ya que esto infiere que hay personas destinadas al olvido, siendo ellos los que todos querían olvidar, los que todos abandonaron. Pero ahora, como arcilla moldeada, él los había convertido en una familia. Bo Dallas y Uncle Howdy eran uno mismo, con el resto de la familia siendo presentada el 8 de julio del 2024, con una viñeta, la cual les dio una pequeña introducción a cada uno. Además de esto, el antes mencionado diario de Bo Dallas, el cual agrega todavía más lore a esta historia, da todavía más razones por las cuales cada miembro de los Six terminó uniéndose a esta familia. Joe Gacy, abandonado, implorando por la aprobación, pero en su lugar fue lastimado, aunque ser un glotón por el castigo no hace que el abandono duela menos. Dexter Lumis, dejado por su cuenta, pidiendo misericordia mientras los buitres circulaban sobre él. Nikki Cross, alguien que buscaba un amigo, pero no encontró ninguno, volteando a ver al abismo esperando a que alguien más la encontrara. Eric Rowan, alguien que ya conocía el camino, pero que había perdido demasiado. Cada uno de ellos adoptó la personalidad de uno de los amigos de la Firefly Funhouse, formando esta familia, que en palabras de Howdy, era hermosa. Las presentaciones se extendieron para cada uno de los miembros, aunque fue Rowan quien recibiría la más extensa de todas. El único miembro de la familia Wyatt original que se mantiene con vida, el Barba Roja, al igual que Bo, se confesó en una viñeta, hablando sobre cómo los últimos años habían sido muy complicados para él. Su familia solía ser imparable e inseparable, hasta que un día todo el mundo cambió. Perdió a un hermano, algo que lo derrumbó por un tiempo, aunque cuando pensó que estaba finalmente recuperándose, su otro hermano también se fue. Se había quedado sin familia, sin razón de ser, cayendo en un pozo del cual simplemente no quería salir. Al final del día, ¿quién lo iba a extrañar? Él era solamente Rowan. En su punto más bajo, Eric vio la ayuda de Uncle Howdy, aceptándola y recuperando un propósito para su vida: ayudar a las personas que se sintieran igual de perdidas que él. Los Wyatt Six eran su nueva familia, una llena de corazones rotos, capaces de crear el arte más hermoso. Tras varias semanas en las que las presentaciones de los miembros de los Wyatt Six se combinaron con ataques hacia Chad Gable, un falso profeta en palabras de Bo Dallas, y a los miembros de su nueva facción, American Made, esta familia se subió al ring por primera vez, en la edición del 5 de agosto de Raw,
enfrentándose Rowan, Gacy y Loomis a Chad Gable y a los Creed Brothers, Shatter, las Luciérnagas, la Mecedora y la Linterna, además de una gran exhibición de parte de los Desquiciados, quienes lucieron increíbles en esta primera lucha, fueron el mejor tributo posible para Bray Wyatt, cerrando la noche con una victoria, dedicada hacia allá arriba, donde el patriarca de esta idea seguramente veía con una risa de aquellas que solo él podía soltar. 3 semanas después, fue el turno del mismo Uncle Howdy, quien debutó de manera triunfal, venciendo a Chad Gable en un combate 1 contra 1. Una pelea callejera entre ambas facciones, lo cual vio el debut de Nikki Cross como Abby the Witch, cerró la trilogía entre estas dos facciones, con los Wyatts venciendo una vez más. Actualmente, en el mes de octubre del 2024, fecha de grabación de este video, los Wyatts acaban de iniciar un feudo ante otro falso profeta que dejó atrás a quien consideraba su familia, The Miz, quien está metido en un gran embrollo, ya que en todo este pleito metió a The Final Testament. Esta historia apenas comienza, con mucho lore aún por explorar, en especial con otro hermano de la familia original presente en el roster de Raw, y el regreso de alguien cuya sola presencia debería lograr que las montañas tiemblen, según Howdy. Los Wyatt Six son la última pieza del lore hasta ahora en la carrera de Bray Wyatt, un lore que incluso tras el fallecimiento de su protagonista sigue creciendo y haciéndose más rico en historias que convierten al Devorador de Mundos en un auténtico mito. A lo largo de toda su carrera, se hace como Husky Harris, como Bray Wyatt, como The Fiend, o incluso ahora que la antorcha está en las manos de su hermano Bo Dallas y de Uncle Howdy, es innegable el impacto que Bray tuvo en muchos de nosotros, que nos convertimos en fanáticos de él. No importaba qué tan pesado fuera el producto de la WWE, no importa qué tan difícil fuera la existencia misma, siempre había un lugar donde todos podíamos sentirnos seguros, un lugar donde todos nosotros, sus luciérnagas, podíamos divertirnos, y donde ahora podemos recordarlo eternamente. Un genio, un ídolo, y un ejemplo de creatividad y de humanidad. La conexión entre Bray Wyatt y todo aquel a quien inspiró es una amistad que nunca jamás va a terminar. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.